En ese sentido, ya nos dice que el elemento tierra está desequilibrado, digamos, entre bazo y estómago. Pero también esos calambres tan sumamente importantes por la parte posterior, ya sabemos que viene vejiga, ¿no? Y un poquito más hacia la parte interna, pues venía riñón. A mí eso ya me dice, junto a ese estado psicológico obsesionado por ese bazo páncreas, esa forma de estar ante mi persona, que yo ya estaba disculpado desde antes de venir, ¿no? De sensación de inseguridad, de miedo, de no sé qué, incluso terror, pues tampoco es cuestión de decir esa palabra tan fuerte, ¿no? Pero de miedo, eso ya es una característica, junto a ese síntoma de la parte posterior de la pantorrilla, de elemento agua. Entonces, señores y señoras, pues aquí hay un desequilibrio importante ya, precisamente por ese nido de hongos en esa zona. Es un desequilibrio importante entre los elementos de agua y los elementos tierra. Entonces, hablando así, como venía de esa manera este señor, yo le decía que, bueno, yo no se lo dije así porque estaba tan sumamente nervioso y miedoso y expectante y todo lo que ustedes quieran, que yo le dije, digo, mírase, aquí el único tratamiento que hay, que tiene que hacer usted, es subirse a la copa un pino por la mañana y cuando esté en lo más alto del pino, se levante los pantalones y con la primera saliva de la mañana se escupa precisamente en ese territorio y entre los dedos. Entonces ya cuando esté ya muy exhausto, si se cae del pino y no se rompe nada, pues cuando caiga a la tierra, pues le dé bocaos. Y cuando ya esté suficientemente cabreado comiendo esa tierra, pues lógicamente la pise y la patalee. Y cuando la patalea, y si de paso escarba y se encuentra un caracol, se lo coma crudo y vivo. Entonces, el hombre como casi pues se marcha, ¿no? Entonces, al igual que casi ustedes, pues estoy seguro que es posible que apaguen el televisor por decir semejante chapucería, ¿no? Entonces, primeramente, si digo que vamos a subirnos a la copa de un pino, yo no les quiero decir que se suban porque la bofetada puede ser mayúscula, ¿no? Sino que en ese pino, seguramente en la parte más alta, en ese sitio no va a haber ningún tipo de humedad. Entonces, esas ramas de pino, precisamente, se puede hacer un buen medicamento para calmar el elemento madera, que ya estamos hablando de hígado, vesícula biliar, que era el responsable de esa acidificación de ese estómago, ese dolor tan sumamente grande en epigastrio, ese amargor de boca, esa lengua tan seca, ese dolor, esa pesadez, ese calor de estómago que sube hacia arriba. También junto a ese intestino, no era por el problema de los afeitados, porque supongo ese señor pues llevaría algo así como 55 años o 55 años afeitándose, y precisamente es cuando le sale en esta época esas manchas tan rojas, precisamente, como ya hemos explicado en otras programaciones, en otras charlas, es precisamente donde se manifiesta en ese punto cruce ese color tan rojo, por ese calor de sistema digestivo, seguramente, por la deficiencia biológica ayudada por esa ingestión de tantísima medicación que, aparte de no curarle, le estaba dejando pues todo el intestino y todo el estómago, sobre todo el intestino, peladito como el Sáhara de cualquier bicho viviente. Y me refiero a las bacterias saprófitas que, por supuesto, tienen que habitar y colonizar cada uno de los días pues nuestro intestino para hacer aquella cuarta digestión. Entonces yo le decía después que una vez que se ha subido a esa copa de pino, pues que se lo coma, y de paso en esa copa no creo que haya mucha humedad, de tal manera que eso va a secar bastante esos espacios interdigitales de los dedos. Y si le digo que usted escúpase en su pierna, ¿qué significa? Pues que saliva, y hablábamos que era el líquido directo del bazo. El bazo era aquel elemento tan importante en nuestra defensa contra las infecciones externas. Entonces, esa primera saliva, después de haber estado descansando toda la noche, aunque no durmiendo,
precisamente va a tener un componente antiinfeccioso, y encima producido por él, por su mismísima defensa, que en eso, ya que la energía no puede circular, porque evidentemente por todo su estómago, con tantísimo dolor y tanta frialdad, la energía del estómago no es capaz, está invertida, quiero decir, no es capaz de ir hasta su punto pozo, hasta su último punto, quiero decir. Entonces lo que hace es subir todo ese calor de estómago gravosamente por, como digo, por esa mala alimentación, porque no tiene ganas de comer con esos dolores, eso tanto antiinflamatorio, tanto antibiótico y tanta leche, pues lógicamente eso se invierte. Entonces, si la energía no puede ir por el interior, como son los canales y esos meridianos, pues por lo menos eche su saliva directamente por la parte más externa, donde están anidados y acampados esos hongos, ¿no? A eso me refería. Después, si yo lo digo cuando, una vez que se ha cansado de estar echando esa saliva, si se cae de ese pino, pues, y se cae a la tierra, pues como mínimo, pues como así un par de puñados, ¿no? Entonces, tierra ya hemos hablado, como es quizá uno de los mejores neutralizadores cuando está ese follón entre tierra y madera. Entonces va a poner mucho más fuerte ese estómago, por lo menos lo va a dejar preparado para la siguiente acción. Bueno, estoy diciendo a este señor que hiciera estas cosas si no se sabía pinchar, ¿no? Entonces, evidentemente, no se sabía poner el tratamiento más adecuado, por eso le estaba diciendo eso, pues para relajarlo un poquito más antes de ponerle la más mínima aguja, ¿no? Después sería muy bueno el que se enfadase con la tierra y la pisoteara, precisamente para estimular más, ya que es esa tierra, con ramitas o lo que sea, dar más energía biológica a ese estómago y estimular mucho más ese elemento agua que está en la planta de los pies, precisamente con aquel punto pozo que empezaba en John Chon, ¿no? Bueno, ustedes ya van sabiendo y van hilando a través de los meses, gracias a Dios. Y ya por fin yo les decía que si pataleando escarbaban esa tierra y se encontraban un caracol, pues que ni corto ni perezoso, y dando gracias, pues que se lo zampase, así mondo y lirondo. Entonces ya, bueno, los que quieran vomitar, que se vayan un poquito, ¿no? Pero bueno, entonces, ¿por qué digo eso? Si nos fijamos un poquito, y si alguien se ha divertido en ir a coger caracoles, luego bien temprano por la mañana, y cuando cae ese rocío o después de haber llovido, ese caracol, ¿qué es lo que hace? Pues come, pues yo supongo que comerá verde y sobre todo comerá tierra también, ¿no? Por su propia biología. Entonces, claro, ese animal vivo, comido, y una vez muerto ahí precisamente, toda su energía va directamente a ese estómago para empezar a arrancar esa energía biológica que está completamente atascada. Entonces, ya verá como ya todos los días se afeita bien, ese dolor de cabeza se va, ese estómago no duele, ese sabor amargo también desaparece, y así sucesivamente. ¿Qué es lo que vale? Pues también, pues como usted angulas, pero claro, ahora 5.500 el kilo, que creo que van, pues entonces se necesita trabajar muchísimo para comerse un platito, ¿no? Pero yo no lo digo por que ustedes tengan, que sean como muy finos o algo así, ¿no? O muy ricos, no, sino que eso sirve estupendamente como medicamento, no como solamente dar gusto a la lengua, ni muchísimo menos, sino que es un animal que biológicamente está puesto ahí quizá para los enfermos de estómago más exquisitos, ¿no? El que no sea tan exquisito como yo, pues que coma caracoles y se acabó la historia. Y ya hablando de flores, para que no le vuelva a pasar, quizá eso viene, esa patología que traía este señor en diciembre, venía ya desde junio, por ahí, ¿no? Que ha ido estando solapada, digamos así, hasta que por fin a las 2 estaciones después, pues ha florecido, ¿no? Entonces este señor yo le decía que cuando llegase la próxima primavera, pues que se amapoleara, o que se recetase. O sea, amapola no necesita receta médica ni
ni ir al consultorio, ¿no?, a pedir cita y que luego le receten, sino que unas hojitas al día, precisamente hasta que se agotan. Es una flor que nace en primavera y cuando llega los primeros estadios del verano, pues ya desaparece. Precisamente para que ese estómago esté más fuerte, gracias a que estamos poniendo ese corazón más fuerte también. Ya estábamos hablando, ese corazón más fuerte estará más tranquilo, bombeará mejor, o sea, menos, pero mejor, de tal manera que todos los órganos van a funcionar. Cosa contraria cuando decíamos que un corazón muy nervioso va mucho más deprisa, y aunque él funciona más deprisa, los órganos funcionan más despacio y por tanto peor. Bueno, entonces sobre este particular ya decíamos que a ver en qué iba, porque con tanto caracol y tanto pino, eso es, hablamos sobre esta flor o esta planta precisamente para prevenir por la estación, por el año que viene, por la estación siguiente. Entonces yo también le estuve comentando que sobre todo no tocase el agua ni la humedad, porque precisamente eso iba a incidir gravemente en que esos hongos estarían mucho mejor, esa humedad iba a afectar más a su bazo, iba a descargar mucho más su riñón como una pila y por tanto en ese sentido pues hombre, tenía que hacer sus medidas higiénicas, pero intentando tomar el sol cuando salga, vamos, y esas zonas por supuesto bien secas. Entonces yo recuerdo en ese sentido, pues cuando yo estuve en Corea una buena temporada con el profesor, pues en aquel instituto pues vi a un señor que luego pues fue tan sumamente amable, lo que les contaré, que le estaban quemando precisamente entre esos espacios interdigitales, ¿no?, con ese Artemisa haciendo tanto humo. Entonces, bueno, yo no sé coreano como para saber lo que hablaban y esas cosas, ¿no? Bueno, aparte de que hablaban muy poco, claro, pero ya como fiel espectador enseguida vacilando las cosas aunque pasen muchos años, ¿no? Entonces yo me acordé precisamente de eso, ¿no? Bueno, pues por lo que les estoy contando ahora. Entonces este señor tan sumamente agradecido, después, pues incluso pues nos nos ofreció lo mejor que tenía en Corea, ¿no?, que era pues, su club, pues nos invitó a una cena fantástica, incluso a unas geishas, ¿no?, maravillosas, que no vayan a pensar ustedes que es como si nos invitara aquí a lo que ustedes piensan en España, ni muchísimo menos. Bueno, entonces, ¿qué ocurre con este tema? Por fin terminé diciéndole que esta enfermedad, estas cosas que él traía tan sumamente importantes para él, yo le dije que, mire usted, con buena tierra y agua limpia, su árbol crecerá bien hermoso. Entonces, pues, con esto, pues el hombre se quedó muy sorprendido, pero no me dijo absolutamente nada. Empezamos a pinchar y a hacer pues lo que teníamos que hacer, y muchas de estas cosas ya han ido desapareciendo, de tal manera que al final de la semana, pues, prácticamente el hombre ya estaba sintomático y por lo menos podrá ir a su campo a hacer sus cuestiones, ¿no? Entonces, ahora me estarán preguntando que por qué siempre hablo pues de un caso, mejor de un señor o lo que sea, ¿no? Entonces, los hongos también hay un sitio de predilección, ¿no?, que se depositan sobre todo en el aparato genital, entonces sobre todo en la mujer, en vagina, ¿no? Entonces, el por qué estos hongos, bueno, los hongos, aunque sean animales malos, pues tienen su buen gusto, como ustedes comprenderán, ¿no? Entonces, ahí suelen anidar. Entonces, ustedes dirán, ¿por qué? Hombre, pues anidan, no son tontos, pueden ser malos, pero ya digo que tienen buen gusto, ¿no? Entonces, claro, es un sitio que está pues mojadito, que es ciertamente ácido, está calentito, tiene una buena comunicación con el exterior, con oxígeno. También tiene la posibilidad de que gracias a la orina pues también se puede contaminar en ese sentido, ¿no?, independientemente de las relaciones sexuales que esa persona pues pueda tener, ¿no? Entonces, ¿hay qué sería? Pues muchas veces comparando un poco pues esa vagina, pues
puede ser como el jamón, ¿no? Aproximadamente. Entonces, si al jamón, pues cuando lo quitamos de ese cerdo y lo salamos y todo esto, pues para quitarle precisamente esa humedad, para que se vaya absolutamente cualquier bicho, pues los colgamos, yo los he visto colgados en primera instancia encima de la chimenea, ¿no? Donde le va todo el humo, para secar precisamente. Entonces, en ese sentido, a esa vagina también le vendría muy bien, pues que esta señora que enferma de esos hongos, pues que fumase por la vagina, por ejemplo. O hay unos tratamientos, eso sí que lo hemos visto, y no, bueno, por tratamiento por esas infecciones fúngicas en aparato genital femenino fundamentalmente, hemos visto que hay algunos aparatos que sí que se puede meter humo, porque desde luego eso, digamos que va a secar un poquito, pues por supuesto que sí. Es un antiinflamatorio importante y normalmente pues todos estos bichitos pues suelen morir con bastante rapidez precisamente por eso. Y ya, pues después de esto ya no me queda nada más que decirles, sino que, bueno, y haciendo un pequeño resumen, que hongos, aparte de que un bicho de esta característica que esté subcutáneo, que esté afectando órgano más profundo, lo que ustedes quieran, pero un problema de hongos, según medicina natural, es un desequilibrio importante entre dos grupos fundamentales: tierra por estómago y bazo y elemento agua, vejiga y riñón. Así es que el tratamiento, independientemente de las medidas higiénicas y alimenticias, etcétera, etcétera, ha de estar encaminado precisamente ahí. Al primer síntoma, eso suele erradicarse de una forma definitiva, porque aumentamos mucho la energía de esos meridianos, sobre todo de esos órganos también. Eso suele durar aproximadamente pues, en 2 o 3 sesiones, el tema está solventado para toda la vida. En el sentido, bueno, no es ningún seguro aquí, sino que después, siguiendo un poquito los consejos para poner fuerte ese estómago y mantener la energía vital de esos riñones, de esa vejiga, este problema no suele ocurrir más. Bueno, con esto ya me voy a despedir de ustedes, como siempre dándoles las gracias por su atención, y a despedirme no me queda más. Hasta el próximo día, si Dios quiere. Hala, pues, hasta luego.